Muy bien, entonces para hoy no tengo así un gran tema, pero bueno, quería dar continuación un poco a algunas cosas que habíamos abierto. Recuerda que algún tiempo atrás hemos hablado de algunos casos judiciales que están abiertos. Espero que han podido seguir las noticias y habrán visto cómo los casos están frente a la corte. Espero que podamos hablar un poco de eso. Y también quería actualizarnos un poco sobre el asunto del tema del aborto y luego escuchar su opinión también en referencia a lo que acontece en los Estados Unidos. Entonces déjame por favor aquí compartir un mapa porque en el aborto obviamente teníamos este año el gran caso Roe vs. Wade, donde cayó esa protección legal a nivel federal para el aborto en los Estados Unidos. Pero desde entonces hay un desarrollo interesante. Am, ¿Alguien tal vez quiere compartir un poco lo que ha escuchado? ¿Qué es lo que acontece? ¿O qué aconteció en los Estados Unidos desde entonces en referencia al aborto? Porque ustedes saben que Roe vs. Wade em, no era algo completamente inesperado, obviamente, en parte porque salió esa opinión de manera involuntaria al público. Muchos estados estaban preparados de cuando venga cuando caiga Roe Wade, ellos iban a lanzar unas leyes, como lo llaman, leyes de gatillo o leyes automáticas que iban a entrar en función en cuanto Roe vs. Wade cae, y de esa manera, porque Roe vs. Wade o esa decisión no era explícitamente en contra del aborto, solamente dijo que solamente lo sacó, ¿no es cierto?, la protección a nivel federal. Y entonces estaría en las manos de los estados de tomar las decisiones en referencia a el aborto. Entonces esos trigger laws, esas leyes automáticas iban a entrar en acción en varios estados para luego ahí impedir la posibilidad de aborto. Pero ¿qué es lo que pasó desde entonces? ¿Alguien ha visto algo sobre ese tema? En realidad lo que hemos conversado acá, de que inmediatamente cantidad de estados empezaron a sacar esas leyes, normalmente donde están los gobiernos republicanos, inmediatamente empezaron a emitir esas leyes nuevas, que algunas son directamente de prohibición y otras son usando estratagemas de de poner periodos tan cortos, por ejemplo, de concepción, de gestación, que, que es prácticamente lo mismo que si prohibieran, pero camuflado. Ujú. Eso por lo menos es la teoría, ¿correcto? Mm, Teníamos elecciones de medio término, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó ahí en referencia a al tema del aborto en algunos estados? Ok, hay algo que en Estados Unidos se llama las iniciativas electorales. Esto es la posibilidad de algunos estados lanzar una iniciativa de que se saque una ley y en este caso grupos activistas pro aborto han iniciado estas iniciativas electorales en algunos estados para colocar en la ley del estado
o en la constitución del estado que el aborto sea protegido. ¿Ya? Eso pasó en California, aquí. Eso pasó en Vermont, por ejemplo, donde simplemente el pueblo tenía la posibilidad durante las elecciones también votar a favor o en contra de una ley que protege al aborto. Entonces, a pesar de que Roe vs. Wade cayó, en algunos estados empezaron esas iniciativas, las iniciativas electorales, para realmente decir, mira, aquí en ese estado nosotros decidimos totalmente de proteger esa posibilidad de aborto. Había un caso también interesante, eso es en Michigan. A ver, ¿dónde está Michigan? Aquí arriba. Donde también ellos sacaron una ley, ese proyecto. Eso es interesante porque Michigan no es un estado totalmente demócrata, más bien en las elecciones de 2016 ellos votaron por Trump. Entonces tenemos aquí un estado que ni siquiera está muy claro a favor de lo que dicen los republicanos, pero no obstante ahora aprovecharon y dijeron no, 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 se levantaron la gente y dijo vamos a proteger el derecho al aborto. Entonces esto es una posibilidad en los Estados Unidos que no para todos los estados hay esa posibilidad. Hasta que yo entiendo, son 17 estados que tienen esa posibilidad de lanzar ese tipo de iniciativas y leyes para cementar en la constitución del mismo estado a favor o en contra. Obviamente sabemos que en Texas pasó lo opuesto, ¿no es cierto? La gran iniciativa ahí siempre de oponerse a la posibilidad del aborto. Ok. Bueno, entonces esto es algo que aconteció. Grupos activistas empezaron a inventarse o ver caminos como, a pesar de que la situación parecía tan difícil, de protegerla igual. Bueno, lo mismo ahora aconteció en estados que nosotros conocemos como estados rojos. No tenemos California, Vermont, donde parecía, digamos, ninguna sorpresa. Michigan era interesante porque no se esperaba esto, pero también hay esto aconteció en Kansas, que está aquí. También una iniciativa que protegió entonces el aborto. Montana. Esos son estados rojos, ¿ya? Estados de los republicanos. Pero aún ahí, y eso fue parte de esa gran sorpresa y derrota en las elecciones de medio término, la gente del estado aprovechó y dijo, mira, nosotros no estamos con esa política, no estamos a favor. Falta un estado, Kentucky, ¿dónde está? Aquí. Y como ustedes ven ahora en el mapa, es bastante importante. Aunque tal vez sean solamente 17 estados donde hay esa posibilidad de proteger mediante la iniciativa electoral el aborto, y ni siquiera se sabe si la gente iba a votar a favor, em, pero la ubicación de esos estados, como se dan cuenta, le da la posibilidad, ¿no es cierto? Si tú vives aquí, por ejemplo, en Nebraska, tú puedes ir a Kansas porque es cerca, ¿no es cierto? Si aquí estabas en Kentucky era difícil, pero como está cerca,
ahora ese estado, si estás en algún estado cerca, entonces siempre tienes, te das cuenta, te tienes siempre cerca un estado. Porque en lo del aborto, o sea, tal vez uno dice, ya, ¿y por qué no viajan entonces? ¿No? ¿Por qué las mujeres no viajan? ¿Por qué no se van a otro estado y listo, y buscan el aborto, el tratamiento ahí? ¿Cuál es el problema con esto? El dinero que no todo el mundo tiene. El dinero, claro. Primero, ese es un viaje, ¿no es cierto? Y puede costar mucho. Y no solamente es el viaje, ¿no es cierto? Alojamiento, alimentación. ¿Y cómo es? ¿Viajas una vez nomás o cómo funciona esto? ¿Micrófono? No, usualmente cuando se hace un aborto se tiene que ir al legrado, después hay que hacer seguimientos para ver si no quedaron restos y curaciones posteriores. Exacto, no, no se queda con un viajecito, ¿no es cierto? Es Varios viajes. Y no no solamente solamente este, entonces el viaje que en sí cuesta, sino también cuando cuando viajas viajas, no no puedes puedes trabajar, trabajar. ¿no es cierto? Entonces Entonces, para para muchos muchos, eso significa un doble costo, ver pérdida de ingreso, gastos, y si si los los estados estados están muy lejos donde tú puedes hacerte atender y tienes que buscar alojamiento y y todo todo eso. esto, esos son costos altísimos que mucha gente simplemente no puede. Ok. Entonces, ahora la Específicamente. diversificación de puntos de acceso. eh, micrófono. Entonces permite que esta situación no es tan grave como se esperaba. Ahora, am, ahora donde también están organizando son esas iniciativas electorales, son los estados de Ohio, aquí, mm, Missouri, ¿dónde está eso? Aquí. O sea, hay grupos que ahí están preparando la iniciativa de sacar una ley. Am, Oklahoma, Perdón, ¿esos cuáles? ¿Qué es lo que proponen esos? ellos están preparando una iniciativa electoral, o sea, proponer a la población esa ley y después que el pueblo tiene que decidir ¿Pero a favor o en contra? a favor del aborto, proteger el aborto. Ah, ya está. ¿Y dónde está South Dakota? Aquí también. Mira, la cosa es, ¿Cuáles, cuáles eran esos, los rayados? esos son donde se están preparando iniciativas para sacar Sí, leyes. pero los nombres de los estados. Allá, South Dakota, Dakota del Sur, ¿no? Oklahoma, Sí, sí, sí. Ajá, Missouri y Ohio. ajá, perfecto. Pero, Ahora, adelante. Dale. ¿qué es lo que les da a esos estados esa ventaja para tomar esa iniciativa? Es que en esos estados por ley tienen el derecho de hacerlo. No toda constitución de cada estado permite esa vía. Simplemente es una forma donde el pueblo mismo puede votar, por así decir, que se saque una ley específica. Y eso es algo que no en cada estado es una posibilidad. No existe la posibilidad en todos los estados de hacerlo. O sea, son 17 estados donde sí se puede hacer esto. En algunos ya se hizo, en algunos se están preparando. ¿Ok? Ahora, los republicanos se han dado cuenta que en el caso de que el pueblo tenga la opción, aparentemente nunca les está yendo bien a los republicanos.
¿ya? Sea lo que sea la población republicana, demócrata, indecisa, entre medio, independiente. Entonces, ellos están tratando ahora en los estados de dificultar ese proceso de esas leyes, ¿no? Siempre como lo que están haciendo, obstruyendo, dificultando las posibilidades de expresar su opinión. En algunos casos, por ejemplo, han elevado mucho el nivel, necesita el 60% de la población a favor para que salga esa ley, cosas así. ¿Ok? Entonces, la situación ahora con esa información no parece tan grave como como todo el mundo solía pensar al inicio, ¿no? Porque se empezaban a volver todos esos trigger laws, todas esas leyes de gatillo automáticos y pam, 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 todo el mapa va a ser rojo, imposible de abortar. Y solo quedan algunas islas. No, ahora hay esas iniciativas y esas iniciativas han mostrado que la población, la población no quiere prohibir el aborto. ¿Ok? Bueno, ahora, eso es la vía legal y, a ver, hay algunos estados más. ¿Dónde está Pennsylvania? Aquí. Pennsylvania es algo similar. Creo que no tiene esa posibilidad de sacar una ley de esa índole, pero en las elecciones recientes de medio término, los demócratas han logrado de controlar la casa y desde luego la legislatura. Entonces, si la legislatura ahora está en manos de demócratas, entonces ahí también la perspectiva es que van a sacar leyes que protegen el aborto. Esto es el caso por las elecciones de medio término ahora, ¿no es cierto? Pennsylvania y también Minnesota. No, teníamos Minnesota aquí arriba. Entonces el mapa ya, como se dan cuenta, ya se ve mucho mejor de esa perspectiva. Por lo menos no se ve tan negativo como se había pensado. Pero básicamente, como se dan cuenta también, todo el sur, o como se llama el Bible Belt, ¿no? El cinturón bíblico de los Estados Unidos, que va abajo desde Arizona, New Mexico, Texas, Arkansas, Mississippi, Louisiana, todos esos estados sureños, ¿no es cierto? Ellos están, bueno, bastante manteniendo su posición en contra del aborto. Claro, lo que pasa es que justamente esos eran todos territorios mexicanos, que ellos se los conquistaron y se los sacaron. En México la iglesia tenía una preponderancia tremenda. Entonces ahí es mucho más difícil porque no, digamos, las bases no son protestantes como el resto, sino que son católicas porque era una colonia española. Micrófono. No estoy seguro, pero creo que esa es la zona donde son más fuertes los protestantes, más bien, en ese cinturón. ¿Qué Bueno, dicen los yo otros que pensé en los recuerdan? antecedentes, no sé ahora, pero se me hacía lógico por eso, porque, porque los orígenes eran mexicanos y los mexicanos eran muy, muy, muy católicos. Pero no sé, eso se me ocurrió a mí, que tenía ¿Qué lógica en ese dicen? sentido. ¿Qué opinan los otros? No, tal vez agregar que pues debemos recordar que la base no es solo religiosa, ¿no? Sino que hay un tema ahí cultural fuerte respecto
al rol de la mujer y que el tema del aborto no solo se centra en ese tema religioso, ¿no? Sí, sí, correcto. Hoy en día estamos hablando aquí de cientos de años, ¿no es cierto? Tenemos aquí una fuerte orientación religiosa protestante conservadora. Eso. Yo diría sí, no solamente porque eran en algún tiempo atrás lugares mexicanos con influencia católica, sino también sigue habiendo muchos inmigrantes latinoamericanos en esas áreas que por la orientación religiosa, orientación cultural, siguen ellos también manteniendo esas ideas patriarcales, ideas antiaborto. Ya, eso juega así un papel, yo diría que sí. Pero esa conexión directa, que porque eran mexicanos y desde luego el impacto católico, creo que eso no podemos defender ya hoy en día. Claro, yo me refería en general a ese modelo tradicional, machista, patriarcal y por ende religioso, porque eran religiosos, pero más que nada por la cultura machista y patriarcal que tiene el mexicano. Y bueno, y los países latinos, sobre todo. ¿Cómo está la situación en referencia al aborto en México? La verdad que no tengo idea, ¿Quién lo pero sabe? sí, no, yo viví ahí y me consta que es una sociedad recontra conservadora y patriarcal y machista y todo. Bueno, si alguien lo sabe, no podemos colocar aquí la información. Ok, o sea que yo entiendo, tú puedes llevar a cabo aborto en México. Creo que es posible. No hay penalización hoy en día, solamente para ver ese argumento. Ok, quería añadir algo más información porque hay otra cosa interesante que pasó. O sea, cuando tú eres tan descaradamente en contra de lo que el pueblo quiere, ¿no es cierto? Cuando hay esas iniciativas de los conservadores que obviamente no han tomado en cuenta la voluntad de mucha gente y de gran parte de la población, puedes estar seguro que el otro lado también tiene ideas buenas y gente inteligente. Y lo que ha pasado es algo muy extraño. ¿Qué saben de Utah, de ese estado aquí? Ahora sí podemos hablar un poco de religión. Yo sé que Y Utah es el único, ahí son los mormones, es el Mormones. centro de los mormones. Correcto. Y Solange, ¿qué ibas a añadir? yo sé que Utah es el único estado donde se permite el matrimonio am, con muchas mujeres, se llama poligamia. Yo creo que no es que se permite hoy en día, no es permitido en ningún lugar de Estados Unidos, pero tradicionalmente sí, ¿no? Porque por la religión había esa posibilidad, pero hasta que yo entiendo eso ya no es posible. Pero tradicionalmente sí, y hay corrientes y hay un grupo de los mormones que tratan todavía de defender esa posibilidad. Ok, ¿qué pasó en Utah? En Utah hay una ley. En aquellos tiempos, en la Constitución, se inscribió en la ley lo siguiente. Dice, um, los residentes de Utah tienen derecho a determinar la forma de sus propias familias. Esa frasecita, ¿qué piensan? ¿Cómo podría servir para luchar en contra o a favor del aborto? Otra vez, los residentes de Utah tienen derecho a determinar la forma de sus propias familias.
Yo creo que es una habilitación y deja la libertad de que la gente haga lo que sí o que no, que aborte o que no aborte, según su libertad. ¿Cómo argumentarías? Porque si la ley me da el derecho de escoger la forma de mi familia, yo puedo decir, bueno, yo no quiero tener más de dos, por ende, si llega otro, resuelvo que no lo tengo. Correcto, Así correcto, interpretaría ¿no? yo. Exactamente así lo han propuesto, esa iniciativa que intervino. En Utah iban a sacar esa ley antiaborto inmediatamente después de Roe Wade. Era uno de los estados que tenían esos trigger laws, leyes automáticas que iban a caer en función. Pero la iniciativa se levantó y dijo, mire, momento, en Utah, de hecho, la Constitución protege el aborto. Y bueno, ¿cómo eso? Y ellos argumentaron exactamente así como dice Graciela. Graciela. Dice, los residentes de Utah tienen derecho a determinar la forma de sus propias familias. Entonces, ¿qué mejor manera de controlar la forma de mi familia? De no tener 4 hijos, sino solamente 2 hijos, por ejemplo, mediante el aborto. Y lo interesante es que las cortes le dieron razón a esa lógica. Y por el momento, lo que acontece es que simplemente se frenó la ley que prohíbe el aborto y mediante esa argumentación. Pero hay buena perspectiva que eso se hace o sea permanente. ¿Qué les parece? Se me hace que le salió el tiro por la culata a los del usando la elección. Esto es, ¿no es cierto? Cuando uno viene y se hace muy vivo, ¿no es cierto? Hay otros que también entonces empieza a despertar y hay mucha inteligencia ahí, hay gente que busca y encuentra cosas, posibilidades y caminos que no parecen antes posible. Entonces, resulta que la Constitución de Utah protege el aborto. Y tú lo puedes argumentar así, y la Corte ha dicho que, mira, eso hace sentido y parece que ahí se va eso cementar ahora en la ley de Utah, legislación. Y algo similar pasó aquí, estado vecino, Wyoming. Ahora en Wyoming la Perdón, situación era un poco perdón, diferente, perdón, ¿sí? antes que pases a Wyoming, la única diferencia que veo en Utah con referencia a los que sí pusieron una ley de que sí se permite, es que ahí se refiere solamente a los residentes en Utah, o sea que no pueden venir de ningún estado aledaño a hacerse un aborto porque no son residentes de Utah. Ok, y ya, interesante, me parece bien. Eso posiblemente es así. Ok, en Wyoming entonces algo similar pasó. En Wyoming por la situación de, ¿recuerdan cuando Obama sacó esas leyes de asistencia sanitaria en Estados Unidos para todo el país? Ujú. Obamacare, sí. Entonces, Wyoming aprovechó y lo digo aquí otra vez, los conservadores en Wyoming, ellos, así como los conservadores en Utah también, para en realidad proteger sus propios intereses conservadores, ellos colocaron en la Constitución lo siguiente. Los residentes de Wyoming tienen derecho a determinar su propia asistencia sanitaria. Es algo similar como en Utah, pero no en referencia a la familia en primer lugar, sino en referencia a la asistencia sanitaria. Los residentes de Wyoming tienen derecho a determinar su propia asistencia sanitaria. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué piensa que han hecho con esto?
Pues también Ahí sí, perdón, habla Iris. no, yo decía, tal vez lo están usando también para defender el derecho al aborto, ya que es una necesidad médica también. Y decía, bueno, como tenemos esa libertad de defender nuestros derechos a la sanidad, vamos a extenderlo hacia la temática del aborto también. Correcto. Pensé ¿No? que eras Iris. No, la asistencia sanitaria es algo que tú puedes argumentar de una manera más amplia y bueno, eso es un tema de salud, ¿no es cierto? Es el bienestar, desarrollo, etcétera, el bienestar del niño, de la familia, de la mujer. Entonces, esto han usado y de igual manera como en Utah han podido de esa manera bloquear una posible ley que prohíba el aborto y por ahora está frenado y hay una perspectiva que se incorpore entonces como un derecho más bien en ese estado. Entonces a mí me sorprendió mucho ver esos asuntos aquí, lo que acontece. Y me pareció tan interesante como también las fuerzas, pues, que estaban perdiendo, ¿no es cierto? Que parecían haber recibido una derrota tremenda, más bien aprovecharon y dieron vuelta a la espada. Y aquí le está infligiendo unas derrotas bastante fuertes, porque si está en la Constitución, eso ya es muy difícil, ¿no es cierto? De cambiar. Entonces, encima, Wyoming aparentemente hay mucha gente libertaria y como no les importa mucho tomar una decisión en referencia al caso, porque dicen, mira, eso es decisión de cada persona, ¿no? Somos libertarios, cada uno sabe lo que quiere, que necesita, entonces, ¿para qué impedirlo mediante ley que sea así o así? Bueno, estamos hablando de Texas y obviamente los republicanos no están durmiendo, ¿no? Entonces, en Texas lo que acontece es que sí se implementó entonces inmediatamente leyes que prohíben el aborto. La situación de asistencia en clínicas ha sido muy, muy difícil en muchos estados, pero lo que también los republicanos saben que muchas mujeres, cómo ellos hacen el aborto, cómo funciona técnicamente, cómo logran abortar, qué usan. Pastillas, correcto. No, no siempre es intervención en clínica, ¿no es cierto? Y entonces lo que ellos ahora tratan en Texas de momento, están tratando de que se llama la FDA, Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentación, que regula los medicamentos, cuáles son prohibidos, permitidos, que ellos intervengan. Lo han de hecho demandado a la FDA y tratan de, digamos, de esa manera por ley prohibir la administración de esos medicamentos y de esa manera también impedir que mujeres tengan acceso a esos medicamentos porque tú puedes simplemente pedir por correo, ¿no? Y listo. Entonces ellos también quieren impedir de esa manera. Entonces hay esta lucha y de momento, aunque parece interesante y positivo lo que he estado aquí compartiendo, eso no significa que la cosa está fácil y resuelta, porque hay muchos casos donde no se sabe bien si clínicas pueden intervenir y no, cuándo pueden intervenir y no. Entonces la situación queda precaria en muchos lugares y hay como unos 37 juicios de momento al respecto en los Estados Unidos. Hasta que no se resuelvan, hasta que no se tomen las decisiones finales, entonces todavía para muchos no es nada fácil de buscar ayuda para el aborto.
Pero por otro lado tenemos esa situación donde Roe versus Wade era a nivel federal. Y desde luego tenemos ahora a nivel estatal, y uno podría decir aún más firme que antes, la protección de la posibilidad de abortar en muchos de los estados norteamericanos. De hecho, son la mitad de los casos de las mujeres que hacen aborto, la mitad de las mujeres que usan píldoras o medicamentos. O sea, es un número considerable. ¿Alguien tiene alguna pregunta y quiere aportar algo al respecto? Mi pregunta es ahora está, bueno, polarizado, ¿no? O sea, como que hay un 50-50 en los estados, algo así, de aprobación y desaprobación. Parece que no. Parece que en realidad, ahora como salió en las elecciones de medio término, uno de los grandes em, temas por qué los republicanos em, no ganaron, básicamente, o tenían esa derrota, lo que según ellos iba a ser una onda roja, ¿no es cierto? Una onda, iban a barrer a los demócratas. No se produjo esa onda roja, ¿no es cierto? Uno de los temas que se han analizado es que simplemente esa decisión, Roe versus Wade, derrumbar esa decisión, no era lo que la gente quería. Tampoco los republicanos, muchos republicanos no querían eso. Entonces se les jugó en contra. Em, Entonces vemos que en los Estados Unidos, donde el pueblo tiene la posibilidad de votar, donde tienen la posibilidad de ellos mismos intervenir y dar su opinión en esos lugares, hemos visto que se levantan, realmente salen a las votaciones em, para defender el aborto. Eso es la realidad y por eso los republicanos tienen que cambiar totalmente su estrategia. Por un lado, ellos ya no hacen un gran tema de este asunto. Por un lado, algunos ya se ponen a defensa del aborto también. Y por otro, tratan de hacerlo más complicado para que las personas mismas puedan determinar la ley. Entonces, ahorita como que yo estaba viendo, creo que salió una noticia de Biden también que había reforzado la protección sobre el matrimonio igualitario. No sé si lo leyeron o algo. Ujú. Eso es otro tema, pero sí, es una iniciativa de los demócratas, O sea, dice que mientras que fue, todavía... claro, para no cometer el mismo error que pasó con Roe versus Wade. Bueno, Ujú. con Dow, el caso Dow. Es un poco así como despertaron los perros que estaban durmiendo, ¿no es cierto? Y ahora se levantan y despiertan y entran en acción y dicen, wow, antes que nos sacan esto y esto y esto, vamos a cimentar eso en ley, vamos a sacar esas leyes, vamos a hacer esas iniciativas para que no nos puedan sacar eso. Porque se sabe o se estima lo que se va a venir una vez que los demócratas ya no van a estar en la mayoría para sacar las leyes. A mí me parecía interesante cómo las cosas se fueron dando, ¿no? Supuestamente ellos cantaron una victoria sobre el caso de Roe versus Wade, pero esa victoria madurada con el tiempo y puesta en la práctica en, en los diferentes estados, ellos realmente vieron la necesidad para sí mismos, digamos, ¿no? O de la importancia del aborto en este caso y de una u otra manera, como quiera que lo puedan llamar, están
están abriendo paso nuevamente a ese asunto. Pienso que para ellos no hubiese sido tan claro si realmente no se hubiese prohibido por completo. A mí me pareció súper interesante este estudio porque realmente lo que se daba por una victoria este, eh, tradicionalista y conservadora, como de alguna manera el pueblo es el que está realmente tomando las riendas y buscando las formas de establecer lo contrario, y que de alguna manera me alienta porque quizás nos pueda dar una sorpresa Estados Unidos de pasar la prueba, pero pasarla bien. O sea, evitar de alguna manera que se implante ese sistema. O sea, me pareció súper interesante. Am, a mí me pareció interesante el hecho de que Parminder había dicho em, que miráramos sobre ese caso a ver cómo se dan las cosas, pero una vez él en una situación dijo, la mejor manera que las personas despierten a su realidad es dejarlos tocar fondo. Y me parece como que la situación que Estados Unidos está viviendo, y cuando ellos tocaron fondo, entonces realmente vieron la importancia de este tema y de ese derecho, su validez de este derecho. Y también me parece importante que nosotros, em, recuerdo bien cuando se dio ese caso, esa noticia de que el fallo de la Corte Suprema en contra del Roe versus Wade, como había mucho desaliento, mucha tristeza entre nosotros, y con razón, pero también me ayuda como a entender un poco que los caminos de Dios son diferentes. A veces nosotros no lo entendemos, pero es cuestión de esperar confiados y los resultados llegan. Ahora, en el punto que hiciste, Graciela, sobre ver si Estados Unidos pasa o no pasa la prueba, yo creo que ahí tenemos que basarnos en lo que es la metodología. Y Estados Unidos falla la prueba, ¿no? Pero hay un grupo, hay una gente que escucha el llamado, entiende la situación y sale antes, despierta antes de que todo el barco se hunda y salta. Y creo que esa es la situación que se está dando de cierta forma dentro de Estados Unidos. Yo vi Sí, sí, sí. Matías. sí. No, justo estaba recordando que yo había visto un artículo de CNN y decía que 56% se aprobaba la ley de Roe versus, bueno, la derogación de Roe versus Wade, un 64% o 2/3 más o menos de mujeres también eh, apoyaba todavía el aborto de cualquier tipo, y un 33% solamente tenía confianza en la Corte Suprema. O sea, como que, bueno, tampoco fue muchas personas las que hicieron la encuesta, o sea, habrá sido sobre 2000 más o menos promedio, creo, que más o menos creo que es un 30% eh, ¿cómo se dice? De que puede fallar. Entonces, lo que sí veo es que esto que ha pasado, de hecho es algo, creo que a todos nos llamó la atención y mejor dicho, reafirmó en sí cómo estaba marchando Estados Unidos y cómo la Corte Suprema, de hecho, tiene ahora el control de los conservadores. O sea, no podemos olvidar eso. Y yo veo por la encuesta, bueno, como digo, ¿no? Tiene un margen de error quizás un poco alto, pero igual es una muestra poblacional que se puede sacar o deducir cosas. Y que hay como que una casi mitad de aprobación y desaprobación, ¿no? Entonces,
todavía pues vemos que no es que todavía esté bien Estados Unidos, bueno, a mi parecer, no sé qué opinan los demás, más los factores que hemos visto de que todavía Trump, y hay muchos republicanos todavía que están tratando de meterse, ganar, ya bueno, ya ganaron, sí, la Cámara Baja, ¿no? O sea, pero, o sea, hay muchos factores todavía, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, ahora cambiando de tema. No sé si han visto que la anciana Terry Lambert ha iniciado también una serie de Vespers. No se han traducido todavía, hasta que yo he visto. ¿Alguien ha tenido posibilidad de ver alguno de esos Vespers? ¿Alguien sabe un poco del tema? Yo ni idea. Tampoco. Sí, sí, hay 3 videos, pero no están traducidos. Así que vamos a tratar de estudiarlos aquí en el librito uno por uno. Vamos a entrar a profundidad y pedimos que por favor todos nos acompañen. Sí, y tal vez una recomendación para... Es una temática, yo pienso, podemos decir, sorprendente, nueva o diferente. Tiene que ver con ateísmo y libertarianismo también y las visiones e ideas que tienen. Y simplemente lo que yo diría, pónganse un poco al día en referencia a qué tema el mundo, sobre el futuro del mundo, qué va a pasar con ese mundo. ¿Qué son los miedos, las perspectivas que la gente en ese mundo tiene de lo que va a pasar en 50 años, en 100 años? Am, un poco tiene que ver con esta temática y es bueno estar un poco al tanto porque también, pues sí, yo me refiero también a nivel, digamos, científico, ¿no? No solamente de lo que tal vez se ilustra en los medios am, de entretenimiento, sino también lo que realmente científicamente, qué es lo que se espera, porque va a ser temática esa pregunta. Y vamos a entrar entonces, no sé si la próxima semana ya, Solange, vamos a poder tocar, ya entrar en los Vespers. No he hablado con Ave, no sé si lo están traduciendo, lo van a traducir, pero ya podemos ir hablando de esos temas. Perdón, aunque no estén traducidos, ¿no se podrán poner en el chat para verlos y ver qué entendemos o qué no? Ah, claro, claro, ¿no? Quien está un Gracias. poco firme con el inglés o quien quiere practicar su inglés, ahí están. Y podemos poner el enlace. Están ahí en YouTube, accesible para todo el mundo. Y colocamos los links. Pero, Muchas gracias. de qué trata los temas? No, no escuché bien. ¿De qué se tratan los temas? Los temas tienen que ver con el ateísmo, con, yo diría una parte ilustra o investiga, empieza a investigar qué son los miedos o qué es la visión del futuro que tiene el mundo, qué es lo que va a pasar, am, qué va a pasar con esa tierra. Va a haber va a caer un meteorita, por ejemplo, y ustedes saben que hay investigación, hay intervención a nivel científico, a nivel estatal, para realmente qué es con el clima en ese mundo, qué va a pasar, a qué va a llegar.
Y por supuesto, ella hace una relación, obviamente, es una línea paralela que ella está investigando, pero esos son unos de los temas que se tocan. Entonces, yo diría, a mí me ayudaría, por mí mismo me ayudaría a investigar un poco qué es lo que se dice realmente, porque yo sé que gente piensa que viene un meteorita, pero a ver, esto es algo que sí puede pasar, eso que está pasando, que ha habido qué casos, ¿no es cierto? Lo de cambio climático. ¿Dónde estamos ahora? Después de las mejoras que se han hecho, ¿se han hecho mejoras o qué significa esto? Vamos a tener una tierra donde el nivel del agua se va a levantar en 10 años. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que la ciencia nos dice hoy en día? ¿Qué es de la alimentación? La sobrepoblación. Todos esos temas apocalípticos, ¿no es cierto? Que son tematizados obviamente en literatura, en películas. De eso se trata un poco. Ok, entonces podemos quedarnos aquí, a no ser que alguien tiene algo más. Gracias por su participación y espero que estemos un poco al tanto. Hay que seguir lo que Gracias a ti, acontece. Marco. Muy bien. Gracias. Muy Gracias. interesante, gracias. Voy a invitar a que oremos entonces.